¿Listo? ¿Estoy grabando? ¿Cómo solo? ¿Está grabando? No creo que vaya a fallar. Pasa. ¿Listo? Ya, está grabando. Dale, esa introducción. Dale, mi grabación. Vamos, muy bien, excelente. Bueno, es un placer para mí, ¿no? Traerles aquí, presentarles una vez más aquí a Edgar, el experto en fracciones, en sumar fracciones de Computer Science. Nos trae, como les dije, una charla sobre la inteligencia artificial que va a estar súper interesante. Así que sin más preámbulo, aquí los deja con Edgar y porfa, un aplauso muy fuerte para Edgar. Bueno, muy buenas noches a todos mis amigos que nos acompañan hoy para esta sesión de Computer Science. Vamos a la parte seria y solemne, donde todos nos dormimos. Ok. Y a las nuevas reglas del juego. Bueno, yo en lo personal no soy ningún experto en inteligencia artificial, soy profesor de matemáticas, duermo a mis alumnos. No vamos a venir a hablar aquí de algoritmos, ni de formalismos, ni de códigos, ni de programación. Eso se la vamos a dejar a algunos nerds por ahí. No, vamos a venir a hablar ahorita de cómo la inteligencia artificial está haciendo explotar la sociedad. Cómo hablamos ahora de un cambio de paradigma en muchas cosas, ¿verdad? Definámosla, la IA es un campo de informática que se enfoca en crear sistemas que pueden realizar tareas, normalmente que requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Bueno, no es un concepto nuevo, las inteligencias artificiales son desarrollos matemáticos, científicos, teoría de la computación, de todo el siglo XX, gran parte del siglo XX. Pero estamos en una época ahora donde las IAs están afectando lo que hacemos. Y vamos a empezar primero con la obsolescencia laboral. ¿De qué hablamos? Bueno, hay muchas tareas, ¿verdad?, que generan dinero, como crear, editar imágenes, video, imitar voces, actores de doblaje, redactar un artículo, guiones, trabajos académicos, automatización de procesos industriales, hacer tareas administrativas, atención al cliente, traducir textos, patrones. No termino hoy, ¿verdad? No terminamos. Esa es una pequeña lista de las tareas que ahora las inteligencias artificiales son capaces de hacer, ¿verdad? Vamos a hacer aquí una pequeña pregunta. ¿Hay aquí por casualidad algún carpintero? No. ¿Hay aquí por casualidad algún contador? ¿Algún matemático? ¿Hay uno? ¿Hay otro matemático? Bueno. ¿Algún cirujano o médico? Ok, ya vamos a ver. Vamos a ver y llegar a la conclusión cuáles o algunas de las profesiones que están a salvo y cuáles no están a salvo, ¿verdad? Prácticamente ninguna está a salvo. ¿Sí? Cualquier trabajo donde requiera un conocimiento académico está en riesgo. Hay investigaciones de Goldman Sachs en España recogieron que alrededor de 300 millones de puestos laborales se van a perder solamente en España. ¿Sí? La IBM hizo una investigación donde el 40% de los trabajos de la mano de obra, va a requerir y va a necesitar volver a formarse debido a la implementación de la automatización de las inteligencias artificiales. ¿Qué significa eso? De 10 que vemos de aquí, 4 nos va a tocar volver a estudiar. Si no, una maquinita o un millennial con conocimiento de inteligencia artificial nos va a sustituir en el acto. Pero no es que nos va a sustituir la IA en sí, no es la máquina, sino que, repito, la persona que utiliza la inteligencia artificial es la que va a venir a sustituir. Entonces podemos hablar de un montón de trabajos obsoletos, ¿sí? Un montón. Se habla, por ejemplo, en matemáticas, en ciencias de datos, obsoleta en un tiempo, ¿verdad? Aunque debatimos con el compañero Sael, en las listas de trabajos a ser sustituidos, los educadores están ahí. Entonces vamos a empezar por ahí. En la educación, ¿sí? Bueno, en Costa Rica ya se evalúan grupos de estudiantes en masas en las áreas de idiomas mediante inteligencias artificiales. En Costa Rica, ¿verdad? Acaban de cerrar la frontera, pero están cerca los cabrones. Ya la volvieron a abrir. Ya la volvieron a abrir. Sí, entonces, bueno, aquí en el área de inglés estamos un poco a salvo porque ya hay evidencia de que profesores de inglés no saben de inglés. Hay un gran debate, creo que sería otro gran tema de discusión, cómo el tercer mundo o los países en vías de desarrollo
y cómo afectan las IA. ¿Tu nombre? Así habemos tres docentes enseñamos inglés como lengua extranjera. Bueno, en Costa Rica están evaluando grupos muy grandes. Aquí dice idioma, asumo yo que se refiere a eso. En Inglaterra ya hay una directora llamada Abigail Bale, creo que lo dije bien, Abigail Bale, en una escuela de West Sussex que funciona con ChatGPT. Es una autoridad del instituto que funciona. Bueno, hace tareas como responder preguntas, análisis de procesos de aprendizaje, tareas de análisis de escenarios. Bueno, yo trabajo en un colegio, están peleando con niños. Bueno, ellos ya no ocupan un ser humano para eso, una IA les hace el trabajo. Así que, pero bueno, si nosotros pensábamos que las inteligencias artificiales solo nos sirven para resolver algún examen, responder alguna pregunta, nos quedamos cortos, ¿verdad? Nos quedamos cortos. La obsolescencia es algo que se ha visto en la historia. Vaya, retrocedamos un poquito de matemáticas, las reglas de trigonometría, ¿verdad? Las tablas de logaritmos. Antes para calcular eso se ocupaba una tabla o una regleta, y luego vinieron los ábacos en la antigüedad para hacer sumas muy grandes, pero bueno, se inventó la calculadora y asunto arreglado. Todo esto quedó totalmente tirado en la basura y obsoleto. Una máquina lo vino a hacer. Está el ejemplo de los teléfonos, ¿sí? La mayoría de nuestros sobrinos o hijos son una generación touch por excelencia. Nosotros, los millennials y los que están más atrás, vivimos la transición de los teléfonos de disco. Bueno, yo los conocí. ¿Alguien los conoció acá? Los teléfonos de disco. Bueno, ya eso ya no se utiliza. Incluso las redes para teléfonos de disco son redes locales. Son redes por cable locales y prácticamente ya son totalmente obsoletas. Antes, bueno, las bibliotecas todavía hay, pero son más que todo algo, no sé, ¿cómo llamarlo? Simbólico, gracias. Pero bueno, las bibliotecas y las bibliotecas ya como negocio, muy pocas personas van a la biblioteca. Los libros, ahora los libros están en internet. Usted puede tener su biblioteca en una memoria de 120 megabytes, de 1 gigabyte. Pero en un tiempo, cuando vendían, bueno, yo vendí enciclopedias, tuve un trabajo de vender enciclopedias en pleno siglo XXI. Inclusive engañábamos a la gente, les decíamos, viene un disco donde puedes ver en digital. Algunos utilizamos el Encarta, donde estaba todo el conocimiento de la humanidad en tus 128 megabytes. Pero bueno, yo tengo muchos años de no utilizar un disco, ¿verdad? Ahora todo está en la red. Inclusive las inteligencias artificiales les haces preguntas de historia y te responden lo que sea, pero no solo preguntas de historia, llegan a resolver ejercicios matemáticos, demostraciones matemáticas, redactar resúmenes. Pídale un resumen a su estudiante, vaya a buscar el filtro de inteligencia artificial. Él no lo hizo, se lo hizo una. Demostraciones matemáticas muy complejas hoy en día se hacen a partir de ChatGPT, y bueno, los que son expertos en programación, ahora ya los códigos se corrigen mediante inteligencia artificial. Entonces sustituirán, la pregunta es, ¿sustituirán las inteligencias artificiales la enseñanza? ¿Quedaremos nosotros los profesores en el pasado? Bueno, vamos a mencionar una pequeñita lista de trabajos que ya no existen. ¿Alguno de ustedes sabe qué es un pregonero? ¿Pregonero? El que pregona. La información, no, y se vende esa cosa. La semana pasada en China hubo un derrumbe. Son los que andaban dando noticias en las calles. No existían las noticias. Nadie de aquí conoce un pregonero. ¿Alguno aquí ha visto a un bueno, tal vez algún papá de ustedes, algún lechero? ¿Conocen algún lechero? ¿Tu padre de algún lechero? Ya no hay lechero. Estaba entre el lechero y el... ¿Te acordás de la planeta? La leche, chale. Es cierto. ¿Alguien sabe qué es un aldabonazo? ¿Qué es un aldabonazo? ¿Aldabonazo? ¿Sí? Aldabonazo. Llegaban a tu casa y te daban en la ventana, ¡ay, levántate, es hora de despertarte! Era una persona que andaba despertando gente a su casa, era un despertador a domicilio. Era una era un empleo de por sí, la gente trabajaba de eso. Era un empleo. Era un empleo. Bueno, aquí todos tenemos correos electrónicos, pero
Yo no recuerdo haber recibido una carta por un cartel. Bueno, aunque recibí la carta de Google para monetizar en YouTube, fue una persona que me lo llevó. Pero es que el correo nacional allá es un asco, Y ¿verdad? la Así de que- Hogwarts. Ah, la única persona que yo conozco acá que recibió un curso de mecanografía en el colegio es a él. ¿Alguien recibió un curso de mecanografía en el colegio? Allá estamos muy viejos. Debe ir a un concierto de rock, por ejemplo, para el curso. Ya nadie escribe en manera de escribir. Y antes estaban las mecanógrafas a quienes se les pagaba por redactar y eran empleados. Bueno, entre ellos está el caso, por ejemplo, de la huelga de ascensoristas que hubo en una ciudad de Estados Unidos, no recuerdo el país, el estado, donde los ascensoristas hicieron una huelga porque tenían malos tratos laborales. Y vinieron los grandes corporativos y dijeron, vamos a automatizar esto, y ahí nomás llegaron los técnicos ascensoristas. Era un empleo, hubo una huelga, se acabó el empleo. No existen los ascensoristas. Ninguno de ustedes, bueno, tal vez en el Titanic, en la película del Titanic había un ascensorista, pero yo no conocí a ninguno de ellos. Entonces tenemos una gran lista. Tenemos una gran lista de empleos que potencialmente se sustituyen, ¿verdad? Pero bueno, cambiemos un poquito el contexto. Pasémonos de profesores y pasemos al entretenimiento. Hace poco, en Estados Unidos terminó la huelga de guionistas. Sí, una en Hollywood, donde una de sus demandas en esencia era el no uso de las inteligencias artificiales para replicar sus contenidos, ¿verdad? Querían hacer una sola grabación y que en esa grabación poderlo replicar en 4, 5, 6 obras, tanto su voz como su imagen. El único que lo hizo, que tengo entendido, fue Bruce Willis. Bruce Willis ha sido el único actor que yo conozco que por consentimiento de él ha dado su imagen y ¿Cómo su voz, conoces a Bruce Willis? que sé que ha hecho esto, aclaro, muchas gracias, que con consentimiento de él se va a replicar su imagen para poder reproducir contenido, pero esa era una de las exigencias que había. Ya no puede, ¿viste? No, bueno, aparte de que actualmente el actor tiene una enfermedad, Pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuándo fue que él dio? desconozco la fecha. Tuvo que haber sido Hace poco, no fue hace poco. mucho, no fue hace Hace mucho. muy poco. Sí. Sí, o sea, creo que... Estar enfermo hace Ya no poco. puede hablar, él ya no puede actuar. No, hace poco. No, Sí, por eso mismo explotó la huelga, porque ya muchos actores están aceptando por un pago de 1 hora grabarse con actores tal vez de menos perfil. Él fue el factor para No sé si fue él, pero fue parte de eso. El actor de dos, cáncer de garganta, no puede hablar, con grabación de claro, inteligencia artificial para poder tomar topón. Con consentimiento, con consentimiento. Para Top Gun 2, utilizaron la voz de él con inteligencia Con artificial, inteligencia. porque él no puede hablar. o sea que eso es bueno. ¿Qué tal? Porque vamos a tener a Bruce Willis más tiempo, pues, o sea. Si sos actor, te quedas sin trabajo. Si sos actor de doblaje, ya estás sin trabajo. Solo vas a ganar un par de millones en vez de millones. La gente no tiene derecho sobre su voz. Ya no va a ser tan millonario. Puede utilizar solamente la inteligencia artificial. Eso depende mucho de las productoras. Tengo entendido. Está pasando con el Bad Bunny ahorita. Vamos a pasar a él. Precisamente. Bad Bunny, pasamos a eso. Sí, le Puntualmente. traemos a Bad Bunny. Hay una canción nueva de Bad Bunny, ¿verdad? Un cantante muy de moda. Tengo entendido que no puede demandar a quien hizo Eso ha entrado en una gran polémica por palabras de él, ¿verdad? La canción se llama Nostalgia, fue reproducida en TikTok y tiene millones de reproducciones. Yo asumo, lo ignoro, que él no puede hacer nada. Sí, en palabras de él, la canción que hicieron con su voz, y no solo una, hace poco escuchamos otra, que yo no sé quién la hizo, ¿cómo era la letra? No, a ver, pero Era una muy, canción- no lo podemos decir aquí. pero era una vulgaridad, era una canción totalmente vulgar con la voz de él, nosotros la escuchamos. Entonces, micrófono. Entonces, por palabras de él, si a ustedes les gusta esta tip de canción que está viral en TikTok, se alcanzadora de este grupo ahora mismo. Ustedes no merecen ser mis amigos. Escribió el artista en un mensaje publicado en un canal que tiene en WhatsApp. Él no acepta eso. A Bad Bunny le gusta cómo suena Bad Bunny. Precisamente. Pero tenemos un caso positivo. No, vamos a lo que, o sea, se usa mi voz, o sea, Catherine, No está como patentada. mi voz, Son muchos- no está patentado, Es que- obviamente, y soy docente, y cualquier estudiante que no le caiga bien puede usar la inteligencia artificial para
crear Es correcta tu un apreciación. mensaje para querer joderme. ¿Y qué hago en ese caso? Te pueden hacer con video. En Honduras No puedes, en no Honduras puedes, no está legislado nada. no puedes hacer nada porque la ley no se lo No prohíbe. existe. No hay una ley que rija eso. No me río de lo que le hicieron a Bad Bunny, porque siento de que cualquier estudiante Podría ser vos. docente me puede joder a mí en cualquier momento. Pero tenemos casos positivos, ¿verdad? Tenemos casos positivos. Hace poco se... Primero pedía negativos y ahora pide positivos. Porque quiero saber todo el panorama. El director de cine, Peter Jackson, hizo un documental llamado Get Back, creo que lo estrenó en Netflix en el 2021, donde restauraron un borrador que dejó John Lennon de una canción que se llama Now and Then. Restauraron parte de la voz de él con inteligencia artificial y recrearon o regrabaron, no sé exactamente lo que hizo Peter Jackson, parte de la guitarra de George Harrison. Entonces, actualmente tenemos una nueva canción de los Beatles en el 2023 gracias a la IA. Así que eso es bueno y no es nuevo en Peter Jackson. Peter Jackson, en un documental sobre la Primera Guerra Mundial, restauró una cantidad enorme de imágenes de la Primera Guerra Mundial. Las restauró, las pasó en HD y las coloreó. Es un documental muy bonito, no recuerdo el nombre, pero bueno, es una persona que ha llevado las IAs a la recreación de contenido, pero para restauración, para la posteridad, como dicen algunos. Para lo bueno, pues. Y para lo bueno. Ya tenemos más música de los Beatles en el 2023. Pero bueno, Más vamos a de pasar Bad ahora Bunny, siempre Y más de Bad Bunny. por supuesto. Entonces, pasamos ahora siempre con la creación de contenido. Tenemos las influencers, o los influencers, ¿verdad? Internet está lleno de contenido de personas que quieren influir sobre otros. Las redes están inundadas sobre todo de mujeres muy bonitas que tratan a sus seguidores de forma muy personal, crean contenido. Y tenemos el caso particular de Aitana López, ¿verdad? Es un caso muy único de esta influencer. Tiene su cuenta en Instagram, @fit_aitana, donde ella se describe como una persona que radica en la ciudad de Barcelona, España. Es amante del gaming, muy de moda, las chicas gaming, muy sexys, ¿verdad? En internet. Es amante del gaming, fitness, y tiene alrededor de 100,000 seguidores. Nadie duda alabar su belleza. Ella es muy bonita, ella es muy inteligente y ella es muy artificial. Una empresa de inteligencia artificial la ha creado, ¿verdad? Entonces, Aitana López es parte de una empresa. Aitana López es parte de una empresa que monetiza con ella. Por palabras de la empresa, nuestras modelos no son caras, son la encarnación de la innovación, la diversidad y las posibilidades ilimitadas, asegura su página web. Cuando contratas a una de nuestras modelos, estás presentando a una personalidad virtual que cautivará a tu audiencia y elevará tu marca. Esta gente está monetizando con inteligencias artificiales. Pero, ¿qué sucede? Son modelos hipersexualizadas, creadas totalmente generadas por una inteligencia artificial, pero monetizan. Pero ¿qué sucede? Lo que está atrás es un boludo con la panza pelada, lleno de doritos, ¿verdad? Monetizando con la gatita virtual.hm. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿verdad? Se pueden enamorar de ceros y unos en internet. Pero es un poquito preocupante porque solo es cuestión de tiempo de que no sepamos qué es real y qué no. Y no solo el hecho de no poder comparar, sino que lo más triste es que nos familiaricemos con eso, con ese contenido y que no nos importa, ¿verdad? Que no nos importa. Así que si se enamoraron de la muchacha de España, pues era una inteligencia artificial. Eso no es nuevo. No sé si vieron la película de Al Pacino, Simón. Es exactamente lo mismo hace 10 años. Que era ciencia ficción Y hace 10 años. y está sucediendo. Está sucediendo ahorita, lo real que antes era En irreal. ese momento nadie lo sabía. Un comentario ahí, yo no sé si para qué va dirigida la... Sí, O sea, el tema es que todo avance siempre van a haber estos pros y contras, ¿verdad? El Sobre punto todo, es donde nosotros identificamos sobre qué vamos a utilizarla, ¿verdad? Sobre qué no. O cómo identificar qué es lo que nos va a servir o qué no es lo que nos va a servir. Actualmente yo me pongo en el país de Honduras, estamos muy retrasados a lo que en otros países se está dando. Los eventos que ustedes están poniendo
son sobre cosas que... Algunos estamos a salvo, sí. En Exacto. Honduras, muchos estamos a salvo, creo yo, porque lo que veníamos discutiendo con él, en los países en vías de desarrollo, tenemos personas analfabetas con inteligencias artificiales en la mano. Entonces eso creo que es una cuestión que Exactamente. es otro, Yo creo que por ahí es otra va. hora de Yo creo charla. que ese es un punto bien interesante que se debe plantear, porque sí, nosotros por ejemplo estamos interesados en el tema, ¿verdad? Pero hay un montón de gente que no está ni siquiera sabiendo qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde entra la desinformación, el desconocimiento, y ahí es donde se aprovecha mucho como lo que tú comentas. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Qué te dedicas? Yo trabajo en logística. ¿Estás a salvo? Potencialmente estás a salvo, no sé, a saber qué De hecho, opinan. cuando tú comentaste los empleos que estaban, yo recuerdo haber visto un programa Oppenheimer, no sé si alguna vez lo vieron, del argentino este, más o menos como hace 10 años, plantearon cuáles eran las carreras más o menos que en estos 10 años estaban más o menos en ese término de tranquilidad, ¿va? Y la logística es uno de los trabajos que tienen y de hecho actualmente ya se está implementando, por ejemplo Amazon es una de las empresas cuyo el manejo de los almacenes es una belleza, ¿va? Para la logística, ¿va? Tienen drones en los que te va a hacer un check, o sea, un avance increíble. En Honduras, en Yunza, bajo la sede de Yunza, ya tienen robots que acomodan los equipos grandes. O sea, sí hay avances, ¿va? Pero ¡Qué miedo, mano! Como dicen ustedes, en algún momento un operador de montacarga va a dejar de trabajar, va a dejar de hacer esa función, ¿verdad? Y hay un robot que los va a acomodar. Bueno, vamos a cambiar un poquito ahora el aspecto o el contexto de lo que estamos hablando, ya que las inteligencias artificiales para llegar a lo que son hoy pasaron un proceso de prueba y error. Entonces vamos a decir, literalmente la han cagado en el camino, ¿verdad? Entonces vamos a hacernos una pregunta. ¿Son las IAs sexistas? ¿Podemos juzgar a una inteligencia artificial de ser sexista? Bien, vamos a discutir un ejemplo. Hagamos una dinámica muy simple. Vamos a darnos una analogía, ¿verdad? Entre género masculino y género femenino. Creo que es muy simple. Y vamos a ver, primero, una analogía, pero sinónimo para masculino y femenino. Mamá es a papá, ¿verdad? Masculino femenino, análogo es masculino femenino, pero sería una función similar. Vaquero es a vaquera, ¿sí? Es una versión femenina. Profesor es a profesora. Muy bien, muy fácil. Doctor es a doctora. Programador es a ¿Programadora? y si les digo que es ama de casa, malditas inteligencias artificiales sexistas, ¿verdad? Ok, sucede que en el 2016 a una inteligencia artificial de la Universidad de Boston se le retó con un algoritmo llamado Word2Vec a solucionar un problema. El problema era muy simple. Se le educó a partir de mucha información, se le entrenó, ¿verdad? Se le ingresó bastante información de internet, noticias de internet, en una inteligencia artificial pionera en modelo de lenguaje, obra de Google, por cierto, y estaba demostrando una capacidad única de aprender. Aprendía, relacionaba palabras, creaba sinónimos, analogías. En pocas palabras se decía que tenía una capacidad semántica. O sea, podía hacer comparaciones. Y se le hicieron esas preguntas. Se le daba, a la IA conseguía identificar sinónimos, establecer analogías de palabras en funciones de probabilidades estadísticas que aparecen juntas. Entre ellas, claro, hombre y mujer, padre y madre, rey y reina, programador y todos diríamos, en nuestro sentido común, programadora. Pero la inteligencia artificial insistía en decir ama de casa. ¿Verdad? Es una Era solo semántica. se esperaba, o aparentemente era eso. Pero ¿qué sucede? Las IAs se entrenan. Algunas, al menos parte de ellas, se entrenan con información que conocemos. Pero sucede que la información puede estar sesgada, puede existir un sesgo. Si tú vas a un lugar donde se trabaja en programadores, vas a ver muy pocas o tal vez ninguna programadora. Entonces, a esta inteligencia artificial se le entrenó con información totalmente sesgada. Y si la inteligencia está sesgada, su conclusión potencialmente va a estar muy sesgada. Entonces, ¿culparla de sexista? Tal vez no, porque los sexistas somos
La sociedad actual. Somos la sociedad Es la actual. sociedad. Entonces, Con la que la alimentaron. exactamente, los datos con los que se le alimentó estaban totalmente sesgados. Hay muy pocos programadores, entonces no sabía qué responder. Y se le ocurrió tal vez esa respuesta que resultó ser totalmente sexista, ¿verdad? Y lo mismo sucede con, por ejemplo, con la... Permítame. Tenemos un ejemplo bastante reciente o bastante claro con las deepfakes. Algunos conocen que es un deepfake, ¿verdad? Es una falsificación de la imagen, ¿verdad? Una falsificación de un video donde podemos montar la cara de una persona en otra y pretender ser algo cuando es totalmente falso. Bueno, resulta que la empresa de ciberseguridad Sensitive mencionó que el 96% de las fotografías generadas por una IA eran pornografía no consentida. Y obvio, ¿verdad? Las mujeres se ven afectadas en esto. La cantante de reggaetón, Rosalía, fue víctima de un deepfake por parte de su exnovio. Y ella vive mucho de las redes sociales, supongo, donde tuvo mucha impopularidad. A eso, o sea que el deepfake se refiere solo a tu imagen siendo sexualizada. No, literalmente, te desnudaron, la desnudaron. Te Pero- pueden quitar la ropa y poner... creadas que parecen reales, pero que al final no lo son. Pero Sí. todo siempre a la orientación del sexo. No necesariamente. No necesariamente. En internet puedes encontrar ahora páginas donde ingresas una fotografía y te puede generar cosas. Inclusive solo le metes palabras y te puede generar Pero algo. a algo, Haciendo lo que sea. Algo que, ajá, algo malo, bueno, Total que afecte tu imagen. malo En- y bueno, así. Entonces también podemos usar la imagen de alguien. De lo que sea. Inclusive te puedes inventar la imagen. Me refiero a... El Papa Ropero, hay un Papa Ropero en internet. No, sí. ¿Es verdad? No me refiero a eso. Sí lo vi. Me refiero a... y lo que me preocupa más de un adulto siendo humillado es a un menor de edad. Bueno, he visto noticias donde en la deep web eso es algo triste. Se Se utiliza. llama la Deep Web. Bueno, solo para dar un poco de contexto, cuando un deepfake lo que es una imagen creada por inteligencia artificial que parece real. ¿Cómo funcionan estas? Algo que se llaman los modelos generativos. Los modelos generativos lo que hacen es que agarran información previa y con esa información previa crean algo nuevo. Un ejemplo, vos podés decirle a por ejemplo, la inteligencia artificial DALL-E. La inteligencia artificial DALL-E crea imágenes. Vos le puedes decir, créame un unicornio que esté comiendo pasto y viendo el horizonte. Entonces viene mi inteligencia artificial y empieza a agarrar un montón de imágenes y crea ese uniforme con esa foto. Eso es algo como que se puede usar para arte. ¿Qué puedes hacer tú? Tú puedes decir, agarra la cara de Ramón y con la cara de Ramón, créame a Ramón, él insultando a un montón de estudiantes. Entonces él viene y agarra un montón de fotografías y crea esa foto No le nueva. des ideas a mi estudiante, hermano. Y esa foto, ¿Cómo él lo está grabando? Lo está grabando y estos lo está modelos procesando. son tan poderosos, son tan fuertes que pueden crear una foto que parezca realista. Y esto es alarmante. En cuestión de 6 a 8 meses aprendieron a dibujar manos y dientes, Sí. que antes no diferenciaban por las manos. Se miraban las manos falsas y los dientes, una gran hilera de dientes. En 6 meses lo mejoraron. ¿Qué va a pasar en un año? ¿Qué va a pasar en un año? A ver, tu colaboración. De hecho, yo vi un video que a mí me alarmó bastante. Yo tengo una hija de 10 años. Y uno tiene la costumbre de publicar fotos con sus hijos. Y yo vi un video que se publicó en Europa, no sé exactamente dónde fue, donde agarraron el ejemplo de una familia y hicieron el proceso de esa niña creciendo y lo publicaron a los papás y quedaron en shock porque vieron cómo, o sea, le desarrollaron a la niña un tema de ser ya adulta y quedaron así como en shock, pero el tema es de cómo perder la privacidad en ese aspecto. Y el objetivo del video, para hacérselos así concretos, era ya hay que comenzar a tener cuidado en ese tema, en ese tipo de situaciones de privacidad, porque uno lo que menos quiere exponer, como dice ella, es un menor de edad, ¿verdad? Creo que aquí entra un tema bien importante que hace años lo estábamos debatiendo. Hace poco, en el 2010, toda la década,
cuando Facebook agarró alce y todos poníamos hasta nuestros pensamientos más profundos en internet, había un montón de gente que decía, no lo hagas, güey, sé un poquito más privado con tu información. ¿Qué es lo que pasa con Facebook y las redes sociales y todo? Lo que está en internet se queda en internet. Y lastimosamente nosotros usamos Google gratis por una razón. O sea, Google no nos cobra por usar Google por una razón. Porque Google agarra esa data para alimentar a sus inteligencias artificiales. Nosotros somos el producto. ¿Sí? Exacto. Nosotros somos el producto y consecuencia de todo ese montón de cosas. Hasta dijeron de que podías poner tu foto y te ponías tu foto en Google. Sí. Y que Google te decía quiénes eran las personas que a nivel mundial tenían tus mismos datos. Sí. Para que encontrara vos a tus hermanos perdidos. Y esto es lo alarmante. Esto es lo alarmante. Nosotros hemos estado usando estas redes sociales por más de 10 años. Eso significa que le hemos estado dando información para que estas inteligencias artificiales sean así de efectivas. Hay un ejemplo de cómo le damos información a las inteligencias Exacto. artificiales sin y la darnos seguimos cuenta. dando gratuita. Por eso es que ahorita las acciones de Google han caído drásticamente. Lo más allá es porque igual nosotros somos adultos, nosotros damos, aceptamos, estamos hablando de inteligencias artificiales creando pornografía. Exacto, aquí es lo que quiero llegar. Ustedes cuando suben una foto a Instagram ponen un sentimiento para que esa foto esté ahí. Pero si Instagram tiene convenios que nosotros no estamos seguros con Google y con Facebook, esas fotos perfectamente pueden ser utilizadas para después crear fotos pornográficas, para después crear fotos de vandalismo y tener problemas políticos, para problemas terroríficos. Exacto. Es más, hace poco se aprobó en Europa una ley para que todos los setups de inteligencias artificiales puedan ser apagados. ¿Cuáles son las ventajas de poder apagar esos setups? Que ustedes no van a recibir recomendaciones personalizadas, o sea, ustedes van a ver lo que la gente está publicando, y segundo, su información va a ser personal. Por lo tanto, tenemos que hablar de inteligencia artificial. Porque países como estos son los más vulnerables a que cosas más feas pasen. Otra forma de que podemos juzgar a las IAs es preguntarnos de que si son racistas. Estamos hablando de cómo nosotros le damos información a estas grandes corporaciones y ellas pueden hacer lo que sea con esa información. Pero hubo un caso de racismo, ¿verdad? En una investigación hecha en el 2016 que resulta que en el sistema judicial de Estados Unidos utilizaban un software para determinar qué procesados tenían, o personas que fueron juzgadas, tenían más probabilidad de volver a delinquir, ¿verdad? Bueno, la empresa ProPublica descubrió que el algoritmo favorecía a las personas blancas, ¿verdad? ¿Le llamamos racismo a eso? Vamos a ver. Y penalizaba más a las personas negras o de color. Ok. Resulta que pese a que el formulario con el que recalcaban los datos no incluía en ningún momento el tono de piel. Le preguntaban el tono de piel. Entonces, ¿qué sucedió? También la pasión, pero... ¿Qué pasó? De cierta forma, la máquina podríamos decir que adivinó y utilizó esta información como un criterio para valorar, pese a que no se habían diseñado para hacerlo. ¿Qué sucedió? Bueno, resulta que los datos para que se recopilaron codifican la raza y nosotros no nos damos cuenta. En Estados Unidos, por ejemplo, tienen un código postal y en ese código postal existen zonas donde solamente viven sectores, donde viven personas de ciertos rasgos raciales, blancos y de color, etc., latinos, etc. Por ejemplo, en el sur de California, la mayoría de la gente que vive es latina. Entonces, si utilizas tu código postal, le estás dando tu etnia o tu sesgo racial a esto. Bueno, entonces, y se lo estabas dando sin darte cuenta. Sí, característica que le dabas al algoritmo para poder aprender, y también estabas codificando prácticamente tu grupo étnico. Entonces, ¿es racista? Bueno, los racistas somos los seres humanos. Las inteligencias artificiales solamente obedecen. Para eso hay buenas noticias. Una de las actuales líneas de investigación más populares ahorita se llama Safety Net Machine Learning o Machine Learning segura, y es cómo podemos seguir teniendo inteligencias artificiales que no puedan hacer estas deducciones. Porque aunque la inteligencia artificial sea racista o no, el problema es que
las personas que usan esta información sí son racistas y pueden tomar medidas muy complicadas hacia nosotros. Imagínense ustedes son un extranjero en Estados Unidos y por una inteligencia artificial vayan presos inmediatamente. Eso sería absurdo, cuando ustedes no han hecho nada. Entonces, estas nuevas líneas de investigación para eso son, para crear inteligencias artificiales que no puedan hacer esas deducciones y todos podamos estar seguros. Robot peleando contra robots, me estás diciendo. No, un algoritmo no sería robots peleando con robots, sería algoritmos más responsables, sería la palabra, o programadores matemáticos más responsables. Bueno, entonces, y para finalizar, tenemos una lista de unas cuantas. Que por ahí va mi pregunta de hace rato. ¿Hay alguna forma de comprobar que algún video creado por inteligencia artificial sea falso? Bueno. O sea, me refiero a... Imaginemos que estamos en un juicio en nuestra contra y presentan evidencia, videos, fotografías. Yo supongo que antes de llegar al juicio tiene que someterse a algún tipo de prueba. Yo conozco, por ejemplo, para plagio, ¿verdad? O hay inteligencias artificiales que te detectan si tu texto salió. De eso que se ven muy reales y lo hacen dudar a uno. Y realmente los jurados en esos juicios son personas, no, o sea, ellos deciden si eso se ve real o no. Entonces yo me pregunto, ¿hay alguna forma de comprobar que esto es inteligencia artificial o es algo real? A nivel de textos he escuchado, a nivel de plagio académico. Sí se puede. Hay buenas noticias y malas noticias. Sí se puede, pero es muy difícil. En términos matemáticos tiene nombre, estos se llaman problemas inversos. ¿A qué vamos? Un problema inmediato o directo es, yo con los datos voy a hacer una deducción. Por ejemplo, los bancos, ¿qué hacen? Agarran los datos de mis clientes y con eso deducen qué cliente puede ser potencialmente moroso y quién puede ser potencialmente no. ¿Cuál sería el problema inverso? No es tan estadística, es un problema bien profundo, la verdad. El problema inverso es al revés. Yo voy a agarrar toda la lista de clientes morosos y no morosos y con eso voy a tratar de determinar, con ese listado voy a tratar de determinar a quién corresponde ese valor de moroso o no moroso. Ese es un problema inverso. Resulta que los problemas inversos son muy complicados de resolver, pero sí se pueden resolver. Actualmente la matemática para allá está migrando. El problema es que es una matemática muy compleja. Entonces, por eso te decía, Edgar, que probablemente los matemáticos tengamos mucho trabajo por hacer. Estamos a salvo entonces. Y Estamos Trabajo por hacer por algo que se crearon. y ahí es donde voy. Eso es parte del Safety Net Machine Learning. Una Machine Learning que sea segura es una Machine Learning que me permita en algún momento regresar atrás si necesito para corroborar. Entonces, eso es parte de problemas abiertos. ¿Sí? Pero algo que sea muy eficiente es un problema bastante abierto. Podrías ganar una medalla Fields o el equivalente en Computer Science si lo resolves absolutamente. Bueno, entonces, gente de Venezuela, Lino, ¿tienes algo? Solo quería hacer una pregunta porque de hecho ahorita vos me acabas de dar un poquito la pauta. ¿Por qué decir de que es racismo sin lo que de la inteligencia artificial, si lo que estamos viendo que lo que hacen es analizar datos? Bueno, antes de mencionarlo, yo me parece que dije de que era en su forma primitiva, en sus inicios. Habían cagadas completas. Una de ellas es el sesgo. Se juzgaba como racismo, pero en realidad era sesgo estadístico. Entonces, por eso era mi pregunta, porque él mismo ahorita acaba de decirlo en un tema financiero. Bueno, de los pocos defectos que se le ha encontrado a la inteligencia artificial es de la... ¿Cuál es la palabra? Alucina. No solo es sesgo estadístico, la verdad, puede ser, es un tema un poco más complejo, porque muchas veces puede ser que la inteligencia fue entrenada bastante bien, pero los datos son racistas, entonces la inteligencia da resultados racistas, y muchas veces los datos son neutrales y ponderados, y el algoritmo de alguna forma u otra aprende a ser racista de alguna forma, pese que los datos son ponderados. Es de que actualmente los datos que estamos generando no están siendo concretos, están siendo... Sí, es un tema un poco complejo porque creo que hay que tocar dos temas, de que por eso pueden hablar de inteligencias artificiales, porque ahorita en la era de Python y que todo el mundo dice Python, todo el mundo entrena una inteligencia artificial para todo, y no debería ser así, debería ser un poco más regulada, deberían de ser personas que sepan del tema y no solo entrenar por entrenar, pero eso es un tema un poco más profundo. Sí. Listo.
Y para finalizar, una lista de inteligencias artificiales de lo más disparatadas, raras o poco comunes. Número 1. Resulta que hay un chatbot que te responde preguntas sobre el Quijote. Cualquier cosa sobre el Quijote, el chatbot te lo responde. Sí, el Quijote de la Mancha te lo responde. La Rocinante, etc. Número 2, café con la mirada. ¿Por qué puedes pedir tu café con las manos si lo puedes hacer con los ojos? Resulta que la máquina reconoce con la visión lo que seleccionas y puedes pedir un café con la mirada. Pero desde un... Continúo. Número 3, una muñeca. Perdón, el ingeniero. Ok, o sea, desde un capuchino hasta un café, chai con leche de almendras y todo eso, o sea... Con la mirada. Número 3, una muñeca para romper el aislamiento. Ami-chan. A los japoneses les gustan mucho las muñecas y las inteligencias artificiales, así que supongo que se inventaron una para no estar solos. Aunque esto es tiene un caso, es un caso muy bondadoso, ya que se inventó para ancianos. Durante la pandemia, que estábamos todos encerrados, entonces una muñequita de estas, muy artificial, servía de compañía. Número 4, InspiroBot. Genera imágenes y citas motivacionales. O sea, le escribes un consejo y te genera una imagen. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? No sé. Número 5, existe. ¿Qué vos le decís? O sea, la cita es más rara ahí del ratón y te hace una imagen. Te hace una imagen, sí. Perro que ladra no muerde y aparece un perro que ladra que no muerde. ¿Qué muerde? Número 5, el Fredimeter. ¿Alguien sabe qué es el Fredimeter? Ingeniero. El Fredimeter es una inteligencia artificial donde tú cantas y en una escala de 1 a 10 te compara con Freddie Mercury, ¿verdad? Entonces, el Fredimeter, sí. Tiene sentido. Y bueno, entonces les agradezco que me hayan escuchado. Yo soy profesor de matemáticas, de inteligencia artificial, sé tan poco como la mayoría, pero gracias a mi profesor de matemáticas, que es experto en inteligencia artificial, logramos hacer esta presentación. Creo que hay muchas moralejas, pensábamos desde el final, pero en el camino se mencionaron muchas, pero entre ellas es, creo yo que para prevenir de alguna manera la obsolescencia laboral, no prevenir, para retrasar, creo yo que depende mucho de la generación en que esté. Si tu jefe te dice, aprende Excel, aprende el maldito Excel, ¿verdad? Si tu jefe te manda a entrenarte en una capacitación, hazlo, porque, como les decía, va a venir un millennial o un centennial o un generación touch atrás de ti con mayor conocimiento de inteligencia artificial y le van a pagar menos que a ti y tú vas a quedar obsoleto. Pero bueno, hay que aprender inteligencia artificial. Pregunta. Muy buena pregunta. Bueno, creo que es cómo se identifica si fue recreado por una IA. Eso sería tu pregunta. Bueno, creo que anda en lo mismo, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Creo que la pregunta está muy buena. ¿Cuál es la pregunta? ¿Le está repitiendo? No tengo ni idea. Mira, yo Y ahora le digo a la inteligencia artificial, mira, ok, te lo voy a poner desde mi punto de vista. Yo sé un poquito de música, pero de pintarse poco o nada. Si yo quisiera hacer algo que pretendiera ser experto, yo que no sé pintar, utilizaría una IA. ¿Verdad? Me engañarías a mí, que no manejo pintura de forma, pero
quiero que hable de eso. Yo tengo mi idea ya de cuál es la inteligencia artificial. Quiero que me Le voy a dar una respuesta parcial a lo que usted está mencionando. Obviamente todos decidimos si algo es verdadero o falso con base en nuestra experiencia, ¿verdad? Yo no sé nada de pintura y a mí me muestran un arte hecho con una inteligencia artificial y para mí fue hecha por un ser humano. Una de las cosas que yo he notado. Como idea. Entonces saben usar una inteligencia, entonces sí la saben usar. Porque, ok, te voy a dar mi experiencia. Yo soy profesor de programación. Tengo un poquito de años programando. Y sé cuando uno de mis estudiantes usó ChatGPT y cuando no. Correcto. Tú sabes cuando, con tu experiencia, alguien usó o no usó ese algoritmo, porque tienes la experiencia. Ahora viene lo siguiente. Correcto. Ahora viene lo siguiente. Es tan loca que nadie la entiende, pero nadie tiene esa idea, yo la tuve.